El 1 de septiembre de 1802, el periodista James Callender publicó algo que haría temblar los cimientos de la joven República Americana. El presidente Thomas Jefferson, el mismo hombre que había escrito las palabras «Todos los hombres son creados iguales», mantenía una relación secreta con una de sus esclavas. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que esa esclava era la media hermana de su esposa muerta. Y lo más perturbador de todo, ella había tenido 6 hijos con él. 6 embarazos. 6 hijos nacidos en la esclavitud, llevando en sus venas la sangre del presidente de los Estados Unidos. Esta es la historia que América intentó borrar durante 2 siglos. La historia que solo el ADN pudo confirmar. La historia de cómo el arquitecto de la libertad americana construyó su vida privada sobre la esclavitud más íntima posible. Todo comenzó en 1782, cuando Martha Wayles Jefferson murió a los 33 años después de dar a luz a su 6º hijo. Thomas Jefferson quedó destrozado. Se encerró en su habitación durante 3 semanas. Cuando finalmente salió, hizo una promesa solemne: nunca volvería a casarse, nunca reemplazaría a Martha. Y cumplió esa promesa, pero de una manera que nadie podía imaginar. Cuando Martha murió, Jefferson heredó todo lo que ella había traído al matrimonio: tierras, dinero y esclavos. Entre esos esclavos estaba la familia Hemings. Elizabeth Hemings era la matriarca, tenía 57 años y había sido esclava del padre de Martha, John Wayles. Elizabeth había tenido 12 hijos, 6 de ellos eran del propio John Wayles, 6 niños que eran hermanos de Martha, pero nacidos en la esclavitud porque su madre era esclava. Uno de esos niños era Sarah, a quien todos llamaban Sally. Tenía apenas 9 años cuando Martha murió. Era delgada, de piel clara, con cabello largo y liso. No parecía lo que la gente esperaba de una esclava africana, y había una razón para eso. Su padre era John Wayles, el padre de Martha. Sally Hemings era la media hermana de la esposa muerta de Jefferson, y ahora era su propiedad. Los años pasaron. Jefferson se sumergió en la política. Fue gobernador de Virginia. Después fue enviado a Francia como ministro diplomático. En 1784 partió hacia París con su hija mayor, Patsy, dejando a sus 2 hijas menores en Virginia. Se suponía que sería un viaje corto, 2 años como máximo. Se quedó 5. En 1787, Jefferson decidió que era tiempo de traer a su hija menor, Polly, a París. Le escribió a su cuñado en Virginia, pidiendo que enviaran a la niña en barco con una acompañante adulta responsable. Pero cuando el barco llegó a Londres en junio de 1787, quien bajó con Polly no era una mujer adulta, era Sally Hemings. Tenía 14 años. La mujer que debía acompañar a Polly se había enfermado en el último momento. La familia decidió enviar a Sally en su lugar. El capitán del barco escribió a Jefferson diciendo que Sally era una muchacha muy agradable, que había cuidado bien de la niña durante las 6 semanas de travesía. Jefferson hizo los arreglos para que ambas viajaran de Londres a París. Cuando Sally llegó a París a mediados de julio de 1787, Jefferson casi no la reconoció. Ya no era la niña de 9 años que recordaba. Tenía 14 años ahora. Era alta, delgada, con rasgos delicados, y se parecía a alguien. Se parecía a Martha. No era coincidencia. Sally y Martha eran hermanas. Compartían los mismos genes, los mismos rasgos faciales. Sally era como un fantasma del pasado, un recuerdo viviente de la mujer que Jefferson había amado y perdido. Jefferson decidió que Sally se quedaría en París. Polly necesitaba una acompañante, y Sally cumpliría ese papel. Pero Sally también necesitaba entrenamiento. En Francia, los sirvientes eran más refinados que en Virginia. Jefferson pagó para que Sally aprendiera francés, para que aprendiera a coser mejor, para que aprendiera los modales europeos. Durante 2 años, Sally vivió en la casa de Jefferson en los Campos Elíseos. Ayudaba a vestir a las niñas, las acompañaba a la escuela, compraba en los mercados, aprendía el idioma. Los vecinos la veían como una criada, no como una esclava. Y técnicamente tenían razón. En suelo francés, Sally era libre. La esclavitud no existía legalmente en Francia. Sally podía irse si quería. Podía pedir asilo, podía comenzar una nueva vida. Pero tenía 14 años. Estaba sola. No conocía a nadie. No tenía dinero. No tenía familia excepto los Jefferson. ¿A dónde iría? Jefferson pasaba mucho tiempo en casa durante esos años. Trabajaba desde su estudio. Recibía visitantes. Escribía cartas. Y observaba. Observaba a Sally moverse por la casa. Observaba cómo aprendía francés rápidamente.
Observaba cómo Polly la adoraba. Observaba cómo cada día se parecía más a Marta. Cada gesto, cada movimiento, cada sonrisa. No está claro exactamente cuándo comenzó la relación. Los registros históricos son deliberadamente vagos. Pero en algún momento entre 1787 y 1789, Thomas Jefferson, de 44 años, y Sally Hemings, de 16 años, comenzaron una relación íntima. Él era el ministro de los Estados Unidos en Francia. Ella era su esclava. Él era libre de hacer lo que quisiera. Ella no tenía opciones reales. Esa es la naturaleza del poder. Esa es la naturaleza de la esclavitud. En el otoño de 1789, Jefferson recibió noticias de Estados Unidos. George Washington había sido elegido presidente y quería a Jefferson en su gabinete como secretario de Estado. Jefferson tendría que regresar a Virginia. Comenzó a hacer preparativos, compró pasajes en un barco que saldría en octubre. Pero había un problema. Sally no quería irse. Por primera vez en su vida, Sally tenía algo parecido a la libertad. En París nadie la trataba como esclava. Podía caminar por las calles sola, podía hablar con quien quisiera, podía soñar con un futuro diferente. Si regresaba a Virginia, todo eso terminaría. Volvería a ser propiedad. Y había algo más. Sally estaba embarazada. Tenía 16 años y llevaba en su vientre al hijo del hombre que técnicamente la poseía. Según el testimonio de su hijo Madison Hemings, dado muchos años después, Sally se negó a regresar. Le dijo a Jefferson que se quedaría en Francia, que podría ser libre ahí, que su hijo nacería libre. Jefferson no podía obligarla, no legalmente, no en Francia. Entonces hizo lo único que podía hacer. Le rogó, le hizo promesas. Le prometió que si regresaba a Virginia la trataría bien, que tendría privilegios, que nunca trabajaría en los campos. Y lo más importante, le prometió que todos sus hijos serían liberados cuando cumplieran 21 años. Esa era la promesa. Libertad. No para ella, pero sí para sus hijos, para la siguiente generación. Sally tenía 16 años, estaba embarazada, estaba sola. Las promesas de Jefferson eran todo lo que tenía. Entonces aceptó. En octubre de 1789, Sally Hemings subió a un barco con destino a Virginia. Estaba embarazada de 3 meses. Viajaba con el padre de su hijo, el hombre que era su dueño, el hombre que había sido el marido de su media hermana. Sally llegó de vuelta a Monticello en noviembre de 1789. Nadie hizo preguntas. Los esclavos sabían que era mejor no preguntar. La familia blanca de Jefferson tampoco preguntó. Sally fue asignada de vuelta a la casa principal, cerca de Jefferson, cerca de sus hijas, como si nada hubiera cambiado. En 1790, Sally dio a luz a su primer hijo. No hay registro del nombre, no hay registro de la fecha exacta, solo una nota breve en los documentos de Jefferson indicando que un bebé había nacido. Y después otra nota. El bebé murió pocas semanas después del nacimiento. Sally tenía 17 años. Había perdido a su primer hijo. Jefferson no escribió nada sobre eso en sus cartas privadas, como si no hubiera pasado. 5 años después, en 1795, Sally dio a luz a una niña. La llamaron Harriet. Era de piel muy clara, tanto que podía pasar por blanca. Tenía los rasgos de Jefferson, los ojos, la forma de la cara. Cualquiera que los viera juntos podría notarlo, pero nadie decía nada. Harriet vivió 2 años, después murió. De nuevo, no hay registro de la causa. De nuevo, Jefferson no escribió sobre ello. 2 hijos muertos. Sally tenía 22 años. En 1798, Sally dio a luz a un niño. Lo llamaron Beverly. Esta vez el bebé sobrevivió. Creció fuerte, saludable, de piel clara, con los rasgos de Jefferson. Beverly no trabajaba en los campos. Trabajaba como carpintero, como músico. Vivía en la casa grande, no en las cabañas de los esclavos. Era tratado diferente, mejor, porque todos sabían quién era su padre, aunque nadie lo dijera en voz alta. En 1799, Sally dio a luz a otra niña. No hay registro del nombre. El bebé murió en la infancia. 3 hijos muertos ahora, 1 hijo vivo. Sally tenía 26 años. Jefferson tenía 56. Él era ahora el vicepresidente de los Estados Unidos y seguía regresando a Monticello, seguía regresando a Sally. En 1801, Sally dio a luz a otra niña. También la llamaron Harriet, como la primera que había muerto. Esta Harriet sobrevivió. Era hermosa, de piel clara, cabello liso, ojos claros.
No parecía esclava. Parecía una niña blanca de buena familia. Y eso era exactamente lo que era, por lo menos por la mitad. Ese mismo año, Thomas Jefferson fue elegido presidente de los Estados Unidos. Se mudó a Washington, D.C., vivió en la Casa Blanca, pero seguía regresando a Monticello cada pocos meses. Pasaba semanas ahí, a veces meses, durante el verano cuando el calor en Washington era insoportable. Y cada vez que regresaba, Sally estaba ahí esperándolo. Fue durante estos años, mientras Jefferson era el hombre más poderoso de América, que el secreto finalmente salió a la luz. En septiembre de 1802, el periodista James Callender publicó el artículo que sacudió la nación. Callender había sido aliado de Jefferson, lo había apoyado políticamente, pero los dos habían tenido una pelea. Callender quería venganza. El artículo decía que el presidente Jefferson mantenía como concubina a una de sus esclavas, que su nombre era Sally, que había tenido varios hijos con ella, que esos niños vivían en Monticello, que se parecían a Jefferson, que todos en Virginia lo sabían pero nadie se atrevía a decirlo. Callender escribió con detalles específicos, nombres, edades, descripciones. El escándalo explotó. Los periódicos de todo el país reprodujeron la historia. Los enemigos políticos de Jefferson usaron el artículo para atacarlo. Publicaron caricaturas obscenas, escribieron poemas satíricos, lo llamaron hipócrita. Decían que el hombre que había escrito que todos los hombres son creados iguales tenía hijos esclavos. Jefferson no respondió. Nunca negó el artículo, nunca confirmó nada, simplemente guardó silencio. Sus hijas defendieron a su padre. Dijeron que era imposible, que los niños de piel clara en Monticello eran hijos de los sobrinos de Jefferson, no de él. Pero Jefferson mismo nunca dijo nada, ni una sola palabra pública sobre Sally Hemings. El escándalo eventualmente pasó. Jefferson fue reelegido en 1804, sirvió su segundo término completo y siguió regresando a Monticello, siguió viendo a Sally, siguió teniendo hijos con ella. Porque el poder protege y Jefferson tenía todo el poder. Sally no tenía ninguno. En 1805, Sally dio a luz a un niño. Lo llamaron Madison. Era su quinto hijo vivo. Madison creció sabiendo quién era su padre. Años después, cuando era adulto y libre, dio una entrevista a un periódico. Contó toda la historia. Dijo que su padre era Thomas Jefferson, que su madre era Sally Hemings, que había crecido en Monticello sabiendo esto, que todos lo sabían, que nadie hablaba de ello, pero que era verdad. En 1808, Sally dio a luz a su último hijo. Lo llamaron Eston. Tenía la piel más clara de todos. Podía pasar completamente por blanco. Años después, cuando fue libre, cambió su apellido. Se llamó a sí mismo Eston Hemings Jefferson. Tomó el apellido de su padre, el apellido que legalmente nunca tuvo derecho a usar, pero que era suyo por sangre. Sally Hemings tuvo 6 hijos de Thomas Jefferson. 4 sobrevivieron hasta la edad adulta. Beverly, Harriet, Madison y Eston. Todos de piel clara. Todos con los rasgos de Jefferson. Todos esclavos por nacimiento. Porque la ley decía que los hijos seguían la condición de la madre. No importaba quién fuera el padre. Si la madre era esclava, los hijos eran esclavos. Incluso si el padre era el presidente de los Estados Unidos. En 1809, Jefferson terminó su presidencia. Tenía 66 años. Regresó a Monticello para quedarse, para vivir sus últimos años en su plantación. Sally tenía 36 años. Había pasado la mitad de su vida con Jefferson. Había tenido 6 hijos suyos. Había perdido 2. Había criado 4 y seguía siendo su esclava. La vida en Monticello tenía una rutina extraña. Jefferson vivía en la casa principal con sus hijas blancas y sus nietos. Sally vivía en una habitación pequeña en el edificio sur, conectado a la casa por un pasillo. Sus hijos vivían cerca. Beverly trabajaba como carpintero. Harriet ayudaba en la casa. Madison y Eston aprendían oficios. Todos trabajaban, pero no como los otros esclavos. Tenían privilegios que los otros 300 esclavos de Monticello no tenían. Los visitantes notaban a los niños de piel clara. Preguntaban quiénes eran. Los esclavos respondían con evasivas. Son parte de la familia Hemings. Tienen sangre blanca. Pero nunca decían de quién. Todos lo sabían, pero nadie lo decía en voz alta. Era el secreto que todos compartían, el secreto que protegían. Para 1826, Jefferson tenía deudas enormes. Sabía que cuando muriera, Monticello tendría que ser vendida. Los esclavos tendrían que ser vendidos. Todo se perdería. Pero había una cosa que Jefferson podía controlar.
Podía decidir qué esclavos liberar en su testamento. Jefferson decidió liberar a 5 esclavos, solo 5 de los más de 100 que poseía. 2 de ellos eran los hermanos de Sally. Los otros 3 eran hijos de Sally: Beverly, Madison y Eston. Los liberaría. Cumpliría la promesa que le había hecho a Sally 37 años antes, en París, pero no liberó a Sally. Su nombre no aparece en el testamento. No hay ninguna carta de libertad para ella. Nada. Cuando Thomas Jefferson murió el 4 de julio de 1826, Sally Hemings todavía era legalmente su esclava. Jefferson murió en su cama en Monticello. Tenía 83 años. Había vivido una vida extraordinaria. Había escrito la Declaración de Independencia. Había sido presidente. Había fundado la Universidad de Virginia. Era considerado uno de los grandes hombres de América. Murió el mismo día que John Adams, el segundo presidente. Fue visto como un signo del destino. Los periódicos publicaron elogios. Hablaron de su grandeza, de su legado, de su importancia para la nación. Nadie mencionó a Sally Hemings. Nadie habló de los 6 hijos que había tenido con ella. Nadie mencionó que había pasado 37 años en una relación con su esclava. Todo eso fue ignorado, enterrado, olvidado. Sally Hemings no fue oficialmente liberada, pero la hija de Jefferson, Martha, le permitió irse de Monticello poco después de la muerte de su padre. Sally se mudó a Charlottesville con sus hijos Madison y Eston. Tenía 53 años. Por primera vez en su vida no vivía en Monticello. No servía a la familia Jefferson. No era propiedad de nadie. Sally Hemings vivió 9 años más. Murió en 1835. Tenía 62 años. Los 4 hijos de Sally que sobrevivieron tomaron caminos diferentes. Beverly y Harriet desaparecieron en el mundo blanco. Se casaron con personas blancas, tuvieron hijos, vivieron como blancos. Sus descendientes nunca supieron que tenían sangre africana. Nunca supieron que su bisabuelo había sido Thomas Jefferson. Borraron esa historia deliberadamente porque era la única manera de ser verdaderamente libres. Madison Hemings fue diferente. Vivió como hombre negro, se casó con una mujer negra libre. Y en 1873, cuando tenía 68 años, dio una entrevista a un periódico. Contó toda la historia. Dijo que su padre era Thomas Jefferson, que su madre era Sally Hemings, que Sally había sido la concubina de Jefferson durante 37 años. Madison fue el único que dijo la verdad públicamente. Eston Hemings se mudó a Ohio y cambió su apellido a Eston Hemings Jefferson. Tomó el apellido de su padre. En Ohio, Eston y su familia vivieron como blancos. Sus hijos se casaron con personas blancas. Los descendientes de Eston nunca supieron que tenían sangre africana, pero siempre supieron que descendían de Thomas Jefferson. Después de la muerte de Jefferson, su familia blanca negó toda la historia durante más de 150 años. Dijeron que era imposible, que Jefferson nunca habría tenido una relación con una esclava. Atacaron la credibilidad de Madison Hemings. Dijeron que estaba mintiendo. La familia blanca de Jefferson protegió su reputación durante décadas, y América los creyó. Los historiadores también negaron la historia durante mucho tiempo. Dijeron que no había evidencia suficiente, que el testimonio de Madison Hemings no era confiable. Algunos historiadores admitían que era posible, pero la mayoría lo negaba. Admitir la verdad sobre Sally Hemings significaba admitir que Jefferson era un hipócrita. Pero en 1998, todo cambió. Un grupo de científicos realizó pruebas de ADN en los descendientes de Eston Hemings y en los descendientes de la familia Jefferson. Los resultados fueron claros. Los descendientes de Eston tenían el ADN de la línea Jefferson. Thomas Jefferson era el padre de Eston Hemings, y si era el padre de Eston, probablemente era el padre de todos los hijos de Sally. 172 años después de la muerte de Jefferson, la ciencia confirmó lo que Madison Hemings había dicho en 1873, lo que los esclavos de Monticello siempre habían sabido, lo que Sally Hemings había vivido durante 37 años. Thomas Jefferson había tenido 6 hijos con su esclava, la esclava que era la media hermana de su esposa muerta, la esclava que había comenzado a tener una relación con él cuando tenía 16 años, la esclava que nunca fue libre. En el año 2000, la Fundación Thomas Jefferson publicó un informe oficial. Reconocieron la relación, reconocieron a los hijos, reconocieron que la historia que habían negado durante tanto tiempo era verdad. Cambiaron las exhibiciones en Monticello, añadieron información sobre Sally Hemings, sobre sus hijos, sobre la habitación donde vivió, sobre la promesa que Jefferson le hizo en París, sobre los 37 años que pasaron juntos, sobre el hecho de que él nunca la liberó.
Esta es la historia que América intentó enterrar durante 200 años. La historia que solo el ADN pudo confirmar. La historia del presidente y la esclava, del poder y la impotencia, de la hipocresía y la supervivencia. La historia de Thomas Jefferson y Sally Hemings, y de los 6 hijos que nacieron en la sombra del hombre más poderoso de América. 6 embarazos, 6 vidas marcadas por un secreto que toda una nación se negó a ver.